Regional 5. Así que en este momento damos inicio al mismo. Bueno, buenos días. Voy a dar mi último informe de gestión. Vamos a tratar de ser lo más sintéticos y concretos posible. Les agradezco la presencia. Cumplimos con las obligaciones que establece la ley 13.013. Es un informe de gestión que tiene la peculiaridad de ser mi último informe, así que pretendo también hacer una especie de balance de lo que fue la gestión de la Fiscalía Regional 5 a mi cargo. Cuando empecé la gestión no usaba lentes, así que voy a actualizar. Voy a referirme en primer término con la apoyatura de los cuadros en la pantalla que ustedes van a poder ver. Tal vez podamos apagar la luz para que se vea mejor. Voy a referirme a la evolución de algunos indicadores que se consideran relevantes para entender y analizar el funcionamiento de la Fiscalía Regional 5 y de las unidades fiscales de la Fiscalía Regional. Si bien se va a detallar en cada caso los periodos a los que se hace referencia, en general las estadísticas a las que voy a hacer mención tienen un corte comprendido entre los meses de abril del año 2022 y marzo de 2023 inclusive. Voy a comenzar haciendo referencia a la creación de legajos de investigación, la cantidad de legajos creados en el corte al que hago referencia. La Fiscalía Regional 5 ha creado 17.345 legajos y esto significa una merma en comparación al corte del año anterior. Esto es, la cantidad de conflictos penales que se han creado en la Fiscalía Regional 5 son menos en comparación al año anterior. La peculiaridad está dada por el hecho de que en la Unidad Fiscal Rafaela es el único ámbito territorial en el que ha crecido en la comparación interanual. Ustedes pueden ver en la columna de Rafaela que de 10.260 legajos se pasa a 12.499 legajos. En la evolución y en el cuadro que ustedes pueden apreciar, se advierte un incremento a partir del año 2019 y esto tiene una relación con la asunción de la competencia del Código de Convivencia que asumió el Ministerio Público de la Acusación. Ya hicimos referencia en su momento en cuanto a que la Fiscalía Regional 5 no recibió recursos humanos para asimilar semejante impacto de creación de conflictos del Código de Convivencia, sin perjuicio de lo cual las y los fiscales asumieron esas incumbencias. El cuadro siguiente es el de promedio de creación de legajos por fiscal. Ustedes pueden apreciar que en la evolución hay un incremento bastante importante en comparación del año anterior al último corte, esto es 2.215 legajos en comparación a los 1.577 legajos que se han creado por fiscal. Y esto tiene una relación directa con la cantidad de recursos humanos con los que cuenta la Fiscalía Regional 5. No podemos dejar de tener en cuenta que la Fiscalía cuenta con 3 fiscales menos y esta es la proporción que se realiza la división entre los y las actuales fiscales que se desempeñan en la Fiscalía Regional 5. Esto significa que en cuestión numérica las y los fiscales tienen mayor carga de trabajo en comparación al año anterior. Vamos a pasar a la cantidad de audiencias imputativas. El total anual marca un número de 224 audiencias realizadas en estado de libertad. 171 audiencias se realizaron en la Unidad Fiscal de Rafaela, 21 en San Cristóbal, 32 en Tostado. El cuadro siguiente marca la progresión de audiencias imputativas en las distintas unidades fiscales. Esto es un promedio que se saca
de todos los fiscales. Hago la referencia a que nuestra institución cuenta con la Comisión Regional Evaluadora, que cada 2 años un tribunal integrado por fiscal regional, un funcionario de la Fiscalía General y un funcionario de otra Fiscalía Regional, realiza entrevistas a todas y todos los fiscales en base al desempeño anual. Esto sería como una especie de declaración jurada que tiene un cotejo objetivo en el sistema de carga de legajos, por el cual cada fiscal rinde cuentas de su desempeño. Entre otros rubros está el de las audiencias imputativas que toman las y los fiscales. Variando según la especialidad que desempeñan, hay fiscales que pueden tener 72 audiencias imputativas y otros 30 audiencias imputativas. Después podemos evaluar cuál es el contenido de la cantidad y calidad de las investigaciones y de las incumbencias, pero este es el promedio que se saca y me parece digno de destacar que hace unos pocos días se realizaron estas entrevistas a todas y todos los fiscales de las 3 unidades fiscales y estamos por hacer el documento definitivo sobre el desempeño de los órganos de investigación. En la evolución de cantidad de audiencias imputativas debemos marcar que hay un descenso en la comparación interanual de 301 audiencias imputativas, se pasó a 224 audiencias imputativas, y la estimación que yo hago en este sentido es que las unidades fiscales, fundamentalmente la unidad fiscal que más cantidad de estadística arroja al desempeño de la Fiscalía Regional 5, que es la unidad fiscal Rafaela, cuenta con 3 fiscales menos, y toda la carga de trabajo de estos 2 fiscales y la fiscal que ya no trabaja más en el MPA se ha tenido que repartir, redistribuir entre los distintos fiscales y las fiscales, con el impacto en el trabajo cotidiano que esto implica. Después voy a hacer referencia a las audiencias imputativas con privados de libertad, porque los números también marcan un desempeño interesante en cuanto a los órganos de investigación. Por ejemplo, si bien hay un descenso en la cantidad de audiencias imputativas en estado de libertad en la comparación interanual, podemos ver en el cuadro siguiente que las medidas cautelares, la evolución de las medidas cautelares, sufrió un incremento exponencial, es decir, las y los fiscales de la Fiscalía Regional 5 produjeron mayores resultados en sus investigaciones. Pasaron de 246 audiencias de medida cautelares a 294 audiencias cautelares. Menos fiscales produjeron más audiencias cautelares, y esto impacta también en la agenda cotidiana del desempeño de los órganos de investigación. Hago la siguiente aclaración también, que estamos hablando de audiencias cautelares y no de la cantidad de personas cauteladas, con lo cual el número puede ser superior, inclusive de hecho es superior a estos números que estoy dando. Un número que me parece interesante de destacar es que desde el inicio de la gestión a la fecha se le celebraron 1.539 audiencias cautelares y se resolvió la prisión preventiva en el 54% de los casos y las alternativas en el 46%. Esto quiere decir que del total de audiencias cautelares a las que las y los fiscales llevaron imputados, 54% se convirtió en cautelares. Desde abril del 2017 a la fecha podemos advertir un aumento del 17-18 al 19, donde hay un amesetamiento de 2 años seguidos, un aumento en el año 2021, un leve descenso en el 22, y los primeros meses del año 2023 marcan una tendencia de aumento de audiencias cautelares. En el gráfico siguiente podemos advertir que la regla de las audiencias es la preventiva. Ustedes pueden ver la comparación. En color rojo son las audiencias que se convierten en prisiones preventivas y en azul las alternativas. Las alternativas pueden ser producto del acuerdo entre partes o bien de la resolución de la jueza o del juez más allá del pedido de prisión preventiva que hacen los fiscales. Agrego
que la regla es el pedido de prisión preventiva por parte de las y los fiscales. En el cuadro siguiente podemos ver la evolución de unidades fiscales. Unidad fiscal Rafaela. Aquí tenemos presentes a 3 fiscales de la unidad fiscal. Veamos la comparación interanual. Yo decía 202 audiencias cautelares en Rafaela, en comparación al año anterior, que fueron de 153. Es decir, menos fiscales lograron más audiencias cautelares. Menos fiscales aumentaron exponencialmente las prisiones preventivas. En la comparación interanual ustedes pueden ver que de 98 prisiones preventivas se pasó a 121 prisiones preventivas, e inclusive las alternativas aumentaron de 55 a 81. Es decir, que en la unidad fiscal Rafaela la proporción es 120 prisiones preventivas, 80 alternativas. La regla es la prisión preventiva en las audiencias cautelares. El cuadro siguiente, la tabla número 7, podemos ver la unidad fiscal San Cristóbal, que la proporción es diferente. La regla es la alternativa, 42 audiencias cautelares que se resuelven con alternativa, 26 preventivas de un total de 68 cautelares. Esto también está condicionado por las características delictivas de las distintas unidades fiscales. La unidad fiscal Rafaela tiene mayor litigiosidad y fenómenos delictivos con hechos de violencia, con armas de fuego, con delitos más graves, lo que no sucede en la unidad fiscal de San Cristóbal como una de las variables que se aprecia en el funcionamiento. Vamos a la unidad fiscal Tostado, donde se aprecia que hay cierta paridad entre alternativas y prisiones preventivas. 11 alternativas, 13 prisiones preventivas. En relación a las audiencias en tribunales, se puede destacar que la estadística anual marca un mantenimiento o un amesetamiento de audiencias en la comparación interanual. De 923 audiencias se pasó a 912 audiencias. Insisto, la misma cantidad de audiencias en cabeza de menos fiscales, de menos recursos humanos. Hay una merma en San Cristóbal, un amesetamiento en Rafaela y una merma también en Tostado. Pero en la estadística general hay un leve descenso de 10% de audiencias en tribunales. Un número que resulta de interés para la Fiscalía Regional es la cantidad de allanamientos que se realizan, porque esto también revela el desempeño investigativo del Ministerio Público de la Acusación en el ámbito de la Fiscalía Regional 5, y advertimos que la unidad fiscal Rafaela mantuvo prácticamente los mismos números de allanamientos en la comparación interanual, 224 y 221. Lo mismo sucede en San Cristóbal y un leve descenso en la unidad fiscal Tostado. En la proyección del gráfico 6 de evolución de órdenes de allanamientos, podemos apreciar que de enero del 2018 hasta junio del 2021 hay un marcado ascenso, un leve ascenso de la actividad de allanamientos del MPA, luego un leve descenso en el año siguiente y un amesetamiento en la producción de estos números. Esto también está relacionado, el desempeño de los órganos de investigación, con los denominados anticipos jurisdiccionales de prueba. Víctimas o testigos vulnerables, tanto de la sección jefas, delitos complejos o los delitos que denominamos de competencia de fiscales generalistas. Podemos apreciar que en la comparación interanual prácticamente se mantienen los mismos números en la unidad fiscal de Tostado, aumenta exponencialmente la cantidad de anticipos jurisdiccionales en San Cristóbal, de 15 a 36, y desciende en Rafaela. La explicación de San Cristóbal tiene que ver, por lo menos es la apreciación de la Fiscalía Regional, en cuanto a que Tostado no tiene cámara Gesell y todas las víctimas y testigos vulnerables de Tostado tienen que viajar hasta
San Cristóbal para realizar las cámaras GESEL, con lo cual los números de San Cristóbal reflejan la actividad tanto de San Cristóbal como de Tostado, y admitimos que esto es una deuda que tiene el acceso a justicia y el servicio de justicia penal para con las víctimas vulnerables, para el funcionamiento del sistema, porque todavía no tenemos una cámara GESEL en el noroeste de la provincia, y creo que es una deuda pendiente de las agencias del Estado. El desempeño del Ministerio Público de la Acusación, según la ley, implica que todos los denunciantes tienen el derecho a recurrir o a manifestar su disconformidad cuando los fiscales desestiman o archivan casos. La Fiscalía Regional 5 mantiene desde el 10 de febrero del 2014 un estándar que es único en la provincia, cual es notificar a todos los denunciantes las desestimaciones de archivo. Hicimos un enorme esfuerzo de recursos humanos y materiales para mantener esta calidad de respuesta a la ciudadanía, más allá del contenido de la respuesta, porque esto significa la posibilidad de acceder a un nuevo análisis de la decisión de las y los fiscales por parte de la Fiscalía Regional, como así también de la Fiscalía General, sin perjuicio de lo cual advertimos que las disconformidades son muy pocas por parte de las y los denunciantes. En la Fiscalía Regional se presentaron 29 disconformidades, se convalidaron varias de ellas, pero se revocaron otras decisiones. Esto es, indicar al órgano de investigación que se impone la reapertura del caso y inclusive determinadas diligencias investigativas para terminar exhaustivamente la investigación del caso. Esto es, oír a la víctima, al denunciante. De hecho, algunas convalidaciones han llegado a la Fiscalía General, que se convalidaron y hay pendientes de resolución. El desempeño de las y los fiscales puede apuntar a una salida punitiva, a una alternativa a la salida punitiva, y esto se refleja en procedimientos abreviados, en juicios orales, en suspensiones de procedimientos a prueba, y hay un indicador que es el de las acusaciones. En la evolución de las acusaciones podemos advertir que la unidad fiscal Rafaela aumentó más del 10% la producción de acusaciones, y que las unidades fiscales de San Cristóbal y Tostado tienen una leve merma de la cuantificación del aspecto cuantitativo de acusaciones. No obstante, el promedio de acusaciones de la Fiscalía Regional se mantiene con una leve alza: 2021 62, 2022 64, 2023 66. Insisto en un dato que entiendo que no es menor. Estamos hablando de una Fiscalía Regional que contaba con 15 fiscales y hace bastante que cuenta con 11 fiscales, y el mayor impacto se da en la unidad fiscal que mayor producción cuantitativa y cualitativa produce en la Fiscalía Regional. Es decir, menos fiscales, aumentaron las acusaciones del Ministerio Público de la Acusación. Juicios orales. Desde la puesta en marcha del nuevo sistema procesal del 10 de febrero del 2014 al corte del 31 de marzo de este año, se celebraron 65 juicios orales y se obtuvieron 55 condenas. Esto es el 85% de condenas de los juicios orales que se celebraron. El corte anual, el último corte anual, indica que se celebraron 11 juicios orales y se obtuvieron condenas en 10 de esos casos. Esto es más del 90%. Un dato que también revela la actuación de las y los fiscales es que 6 juicios que se encontraban agendados para celebrar juicio oral se resolvieron con la imposición de una condena a través del procedimiento abreviado. Ustedes pueden ver la evolución de juicios orales desde el 2014 hasta el 2019, que hubo un aumento exponencial, luego una baja en el 2020, una suba en el 2021 y una leve baja en el año 2022.
Un número que parece, que entendemos que es de suma importancia porque en definitiva es el producto final que se obtiene desde el Ministerio Público de la Acusación, son las condenas. Las y los fiscales de esta Fiscalía Regional obtuvieron 148 condenas por más de 317 hechos delictivos. Cuando sube el promedio de hechos delictivos por condena, estamos hablando de investigaciones que se van complejizando, que van asumiendo reiteraciones delictivas o pluralidad de imputados. El promedio de hechos por condena es de 2,14. De estas 148 condenas, 92 fueron a pena de prisión efectiva. Esto quiere decir que el 100% de las condenas, 62 fueron condena de prisión efectiva. Es decir, de cada 10 condenados, 6 van a la cárcel en Rafaela. 56 condenas fueron a prisión condicional, 38%. 107 fueron primeras condenas. Esta es la regla. Los condenados son primerizos en el 72% de los casos. Y el 26%, 38 condenas, fueron con declaración de reincidencia, y este es un impacto en el sistema penitenciario y en la planificación de otras agendas, de otras agencias del Estado. El MPA, en el ámbito de la Fiscalía